Muy bien, buenas noches con todos. Vamos entonces a dar inicio a la sesión número 3 de este curso que estamos viendo, es lo que es el tema de organización del Estado. Ahora nos toca ver el tema de modernización del Estado, ¿no? Habíamos visto ya en dos sesiones anteriores cómo está organizado, cómo se organizan los tres poderes del Estado, cuáles eran sus atribuciones, sus funciones, su función objetiva, ¿no? Cuáles eran, pues, las funciones del presidente, de los congresistas, ministros, del presidente de la Corte Suprema, ¿no? Y habíamos, pues, revisado un poco cómo está estructurado estas tres casitas que vemos ahí en la pantalla, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, hoy nos toca ver y mirar un poco el tema de modernización del Estado. El tema de la modernización del Estado, definitivamente hay toda una historia por mencionarle, ¿no? Los esfuerzos por reformar y modernizar el Estado siempre están presentes en los discursos políticos, ¿no? Siempre todos los presidentes, sobre todo los 28 de julio, les toca, hay un tema importante que hablan sobre la modernización del Estado. Existe un consenso de que el Estado debe cambiar y debe responder más a las necesidades de la población. Obviamente, creo que siempre hay un sentir un desentimiento por parte de nuestra población, sobre todo nuestro Perú profundo, ¿no? De nuestras provincias, los lugares más alejados, de que el Estado no tiene presencia, y siempre pues se toca este tema. Por lo tanto, como digo, esto tiene derechos políticos, fundamentales, sociales y económicos, obviamente, ¿no? Que es obligación del Estado garantizarlos. Las declaraciones casi siempre han sido las mismas en el sentido de contar con un Estado democrático, eficiente y al servicio de las personas, ¿no? Los énfasis han sido distintos en función de las condiciones políticas y de los incentivos, tanto internos como externos, que brindan la oportunidad de lograr avances, ¿no? Sin embargo, es a partir del año 2002, ¿no? Y es ahí donde tenemos que concentrarnos y iniciar este proceso, donde el Estado peruano busca establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización del Estado, de la gestión del Estado, mediante la ley de marco. Hay una ley que da inicio a todo este proceso, que es la ley marco de modernización de la gestión del Estado, la ley 27658, que es justamente la ley que da, como se dice, inicio, da el punto de partida, ¿no? En el año 2002, para tratar sobre el tema de la modernización del Estado, ¿no? Esta declara, dice, al Estado peruano en proceso de modernización, ¿no? Con la finalidad de mejorar la gestión pública, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablamos del Estado, está ligado directamente con la gestión pública y construir un Estado democrático, dice, ¿no? Democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y establece que el proceso de modernización debe tres objetivos fundamentales: mejorar la eficiencia del aparato estatal, estar orientado al servicio de la ciudadanía, ¿no? Un tema que se ha reclamado mucho, y ahí vamos a ver en el tema de gestión de calidad, que no nos toca hoy. Ahí usted he visto que han puesto gestión de calidad, pero no nos toca todavía, porque la gestión de la calidad va a ser parte de esta ley de la modernización del Estado, ¿no? Y vamos a ver, pues, que efectivamente hay una serie de esfuerzos que se han direccionado al día de hoy, ¿no? Al 2021, donde hay la PCM, que lo vamos a ver, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, tiene una secretaría junta, que es la Secretaría de Gestión Pública, que es la que se va a encargar fundamentalmente, ¿no? De iniciar esta implementación de la ley, ¿no? Que a diferencia de otras leyes que hemos tenido, que sacamos la ley y es bueno, esperamos pues que los organismos, tanto gobierno nacional como gobierno local, ¿no? Cuando hablo nacional hablo ministerio, gobierno regional hablamos de los gobiernos regionales, y local, tanto municipalidades como provincias, se encargaran pues de implementarla, ¿no? Y igual las instituciones, las entidades del Estado adscritas a los ministerios, ¿no? Y las empresas públicas también, y siempre esperamos, pues, de manera proactiva que las empresas y que las entidades, tanto empresas públicas, porque hay empresas públicas, como hemos visto, y las entidades del Estado,
hagan su trabajo de implementarla. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Pública va a tener ese rol, ¿no? De que va a ser el ente rector, la Secretaría de Gestión Pública que queda que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, va a permitir efectivamente que sea la encargada, va a ser el ente rector y responsable de la implementación, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí en el tema de gestión de calidad, incluso hay toda una norma que la vamos a tratar ya en las subsiguientes, sesiones, que es la ley la ley de la mejora de la calidad del servicio público, ¿no? Donde habla mucho del valor público, y vamos a ir tocando esos temas. Y está enfocado fundamentalmente en las personas, ¿no? Claro, inicialmente la ley de modernización del Estado habla del ciudadano, pero ya en un proceso de mejora continua se enfoca ya en la persona, tanto natural como jurídica. Y el tercer objetivo, ser descentralizado, transparente e inclusivo, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes objetivos que persigue esta ley de modernización del Estado, que nace a partir del año 2002. Por lo tanto, son cosas que vamos a revisar rápidamente. Bueno, en esta y en la próxima sesión vamos a tratar de desarrollar, por ejemplo, cinco aspectos fundamentales que toca la ley de modernización del Estado. La primera, que es la estructura del Estado. No la estructura del Estado como la que ya hemos visto en la primera y segunda sesión, no, sino a través de la reestructuración y creación de nuevas instituciones, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a revisar cómo en el año, si bien es cierto, nace la ley en el 2002, y van a ver ustedes que a partir del año 2007, ¿no? En pleno gobierno, y yo creo que ustedes saben quién es, de 2006 al 2011, quién estuvo de presidente, ¿no? El compañero presidente Alan García, quien realmente impulsó la modernización del Estado, ¿no? Siempre se le ha acusado, o se nos ha acusado de que el gobierno aprista no impulsó una verdadera reestructuración del Estado, y no es verdad. Vamos a ver, pues, y lo vamos a ver en el 2007, donde se dan las grandes reestructuraciones en función de esta ley de la modernización del Estado. Se implementan con fuerza a partir de ahí el tema de la modernización del Estado, ¿no? Y la ley orgánica del Poder Ejecutivo también, ¿no? Que hay cómo es que ha ido evolucionando estos dos aspectos. Luego vamos a pasar a revisar la simplificación administrativa, ¿correcto? Lo que es el estado de la reforma y avances al 2021, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con respecto del estado de la reforma, cuál ha sido la reforma que hemos tenido, cuáles han sido las grandes reformas que han sucedido en estos últimos años. Y ahí donde les menciono que justamente del 2007 al 2011 se dieron las reformas más importantes, y de ahí para adelante muy poco, casi brilla por su ausencia las grandes reformas en el Estado, ¿no? Y ahí, coincidentemente, ¿no? Vamos a tener, pues, que ya ustedes saben quién entra en 2011, ¿no? Entra, pues, el presidente Ollanta-Humala, luego PPK, Vizcarra, Sagasti, y hasta el día de hoy que ya sabemos la historia, que la conocemos, que es historia reciente, y ahora con el presidente ya proclamado, para decorar la torta, ¿no? Pedro Castillo. Entonces, realmente, si nosotros queremos conocer qué ha pasado en el Estado a través de, yo creo que esta sesión 3 y la 4 de modernización del Estado nos va a permitir justamente entender mejor nuestro rol como partido y como gobierno, ¿no? De lo que se ha hecho y la contribución que hemos tenido hacia el país, ¿no? Luego, dentro de este mismo rubro de la simplificación administrativa, ¿no? O sea, primero hablamos de la estructura del Estado, correcto, la estructura del Estado como un eje, ¿no? Dentro de la estructura del Estado teníamos reestructuración y creación de nuevas instituciones y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Luego teníamos como otro eje la simplificación administrativa, ¿no? El estado de la reforma, los avances vamos a tratar de revisar, hemos estado haciendo un poco ahí de investigación a la fecha, porque si bien es cierto, pues esto es muy cambiante, ¿no? Es 2020, cada día, cada mes va cambiando, va modificándose las normas, las leyes. La política nacional de simplificación administrativa, hay una política nacional de simplificación administrativa, también vamos a ver qué ha pasado con ella, un balance de buenas prácticas en simplificación, ¿no? Y ahí vamos a ver, pues, que, por ejemplo, estos famosos más
que encontramos en los centros comerciales, que hasta hay más que hacen hasta 255 trámites de un solo lugar. Realmente yo considero que es un avance fundamental, ¿no? Y lo vamos a ver luego con el tema del PIDE, la ley de interoperabilidad y muchas cosas que hoy existen y que lamentablemente el ciudadano lo desconoce y no lo utiliza, ¿no? Y lo que es peor, no solo no lo utiliza, sino que no exige a que las instituciones del Estado lo apliquen, ¿no? Deberían aplicarlo, por ejemplo, como por ejemplo el famoso DNI, ¿no? Nosotros ya no deberíamos pues estar cargando ni siquiera nuestro DNI, simplemente con nuestra huella digital en cualquier institución del Estado, automáticamente debería identificarnos quién, con tu nombre, tu apellido, dónde vives, qué haces, qué no haces y toda la información que podría cargar en tu huella digital, ¿no? En donde realmente la Secretaría de Gestión Pública hay otra institución ahí escrita que es el tema de gobierno digital, o también ahí que lo vamos a ir desarrollando, que está en el último, gobierno electrónico, ¿no? Ahí vamos a llegar. Luego tenemos otro eje, ¿no? El presupuesto por resultados, ¿no? ¿Qué ha pasado con el presupuesto por resultados? Que es un plan estratégico dentro del marco del presupuesto por resultados, que también hay una ley, también hay una normativa ahí, ¿no? Que realmente yo diría que el tema del presupuesto de resultados ha ido en avance de tortuga, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí, por ejemplo, yo le puedo comentar cuando tuve la oportunidad de ser director regional de producción, a nosotros, bueno, hay un presupuesto ya asignado, ¿no? Que se asigna un año anterior, que lo habíamos visto. ¿Quién es el responsable de aprobar el presupuesto? ¿Se acuerdan? ¿Quién Sí, hablaba? el Congreso de la República. Muy bien, Dora. El Congreso de la República aprueba el presupuesto nacional, ¿no? Y luego, pues, teníamos asignado, por ejemplo, en la edición regional de producción, que yo siempre decía que era prácticamente una mesa de partes. Y ese es otro tema que también vamos a conversar, qué ha pasado en los gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué ha pasado con algunas direcciones que no han terminado de transferir sus funciones? Y eso no es que, por ejemplo, yo he escuchado, ya vengo escuchando a varios ahí diciendo que la descentralización ha fracasado, que los gobiernos regionales para qué sirven, y realmente no es que haya fracasado, realmente se ha mal implementado, ¿no? Se ha implementado mal, y eso tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la ley ni con la norma, tiene que ver lamentablemente con los gobernadores regionales, ¿no? Y si revisamos ahí, que lo vamos a hacer en su momento, cuántos gobernadores regionales están pues totalmente cuestionados y no han hecho otra cosa que asaltar al Estado en vez de transferir sus funciones y que sean verdaderamente desconcentrados, ¿no? Pero en fin, hay todo un tema ahí que vamos a revisar en este eje de que es la simplificación administrativa, perdón, el presupuesto por resultado. Y como les mencionaba en mi experiencia, ahí tenemos un tema interesante. Por ejemplo, tú podías participar, ¿no? Podías solicitar, por ejemplo, en el caso de la Dirección Regional de Producción, solicitábamos al Ministerio de Producción para presupuesto por resultados, ¿no? Y entonces, de tener, por ejemplo, 400,000 soles al año para pagar vos tenía que pagar a mi recibo por honorario, mi planilla y todo, o sea, 400,000 soles para manejar una dirección un año. O sea, prácticamente una mesa de parte no servía para nada o no alcanzaba para nada porque el 99.9% se iba solo en pago de planilla y pago de honorario personal, y no es que tuviéramos mucho realmente, ¿no? Y entonces no se hacía mucho. Entonces, nosotros como conocedores de la gestión pública y conocedores del presupuesto por resultado que ya se venía caminando y funcionando, pues, estuvimos pues en un encuentro macrorregional que se llevó a cabo en Huánuco, ¿no? En Huánuco, ¿no? La macrorregión pues es Lima Provincias, Huánuco, Pucallpa, ¿no? Junín, ¿no? Son las cuatro la macrorregión centro, podríamos llamarla, ¿no? Entonces, nosotros participamos de un concurso y fuimos ganadores de un presupuesto por resultado de 3 millones para poder llevar a nuestra región para implementar en proyectos productivos. Por ejemplo, eso fue uno de nuestros logros que dejamos pues para que se implementara, ¿no? Y así había mucho dinero con respecto al presupuesto por resultado. Lamentablemente, como lo vamos a ver en este eje, no se utiliza o se malutiliza o le tienen miedo, porque el presupuesto por resultado es
te damos plata en función de los resultados. O sea, si tú no logras resultados, la plata se devuelve, o en todo caso tendrías, ahí como dice, te quedas en outsider, es una pésima gestión. Entonces, es una excelente forma de medir la gestión por resultados a los funcionarios del Estado, ¿no? Tanto de confianza como lo de la meritocracia, para que realmente ese dinero que hoy tenemos, porque recursos hay, a reservas tenemos, pero lamentablemente somos malos, porque ya hay que decirlo, ¿no? Somos malos haciendo gasto, ¿no? Tan solo hay que revisar la página de transparencia para ver cómo es que gastamos los gobiernos locales, regionales, y se van a dar cuenta pues que termina el año, ¿no? Y terminan regresando al 40, 50, 60%. O sea, eso realmente, eso es un pecado, diría yo, pues a nivel de gestión, porque no eres ni eficiente ni eficaz. Por lo tanto, la ley de modernización del Estado como que no ha funcionado con respecto a este eje de presupuesto por resultado, pero lo vamos a revisar en su momento. Luego tenemos otro eje, que es el proceso de descentralización, ¿no? Que como ven son ejes que si bien es cierto, están separados, pero que tiene que ver uno con el otro, ¿no? En todo su contexto, ¿no? Entonces, en el caso de descentralización, igual, ¿no? Los principales ejes del proceso, desarrollo de marco legal e institucional, son dos temas que podemos revisar ahí. ¿Qué ha pasado, no? Justo lo que le hablaba en su momento sobre el tema de las funciones transferidas, ¿no? ¿Qué ha pasado con las, se llegaron a fusionar, no se llegaron a fusionar? Si bien es cierto, ¿no? Hoy, por ejemplo, se le echa la culpa al gobierno central que centraliza todo, y no es verdad, porque el 75% del presupuesto público está en las regiones y el 25% está acá en Lima. Entonces, es de loco decir pues que de Lima depende todo, y eso no es cierto, ¿no? Pero, como se dice pues en el tema lamentablemente la política la utilizan para malinformar, ¿no? Y eso es así. Y por último, tenemos el último eje, el quinto eje, que es el gobierno electrónico, ¿no? El que justo les hablaba también, ¿no? ¿Qué ha pasado? El tema de la interoperabilidad, el mundo todo el tema digital, la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico y un balance finalmente de lo que ha ocurrido en estos 5 ejes, ¿no? Entonces, les he hecho un resumen rápido, ¿no? De lo que vamos a ver en estas 2 sesiones, ¿no? Y realmente a veces el tiempo no nos alcanza, pero vamos a tratar de desarrollar estos cinco ejes que tienen que ver con modernización del Estado. Y luego, ya vamos luego a pasar lo que es en el tema de... Doctor Gutiérrez, ¿quién le ha dicho terrorista al presidente? Ya en todo caso hay que documentarnos bien para hablar de ese tema, pero sí le aseguro, cuidados, no es un tema que yo lo sé. Mía Sánchez tiene activado su micro. Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, pues, de ahí vamos de esta modernización del Estado, luego vamos a ver lo que es la gestión por procesos también, que hay un tema de gestión por procesos que como que hoy se viene implementando en estos últimos años, el tema de la gestión de la calidad, el tema de la regulación de calidad también, ¿no? Hay una serie de aspectos que la Secretaría de Gestión Pública los ha venido desarrollando, ¿no? Como parte dentro de este marco, no como parte, no, dentro del marco de la Ley de Modernización del Estado. Muy bien, entonces vamos un poco a revisar uno por uno, rápidamente, ¿no? Como les había mencionado, pues efectivamente, ¿no? A partir del año 2002, perdón, es donde se inicia, ¿no? La Ley de Modernización del Estado, ¿no? La Ley 29.158, ahí está, sí, acá estaba, ¿correcto? Donde buscaba mejorar la eficiencia del aparato estatal, está orientado al servicio de la ciudadanía, ser descentralizado, transparente, inclusivo, y en base a eso puede que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Ley 21.158, se declara que la presidencia del Consejo de Ministros tiene la responsabilidad de formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la administración pública. De ahí nace justamente la Secretaría de Gestión Pública, de lo que les estaba mencionando, ¿no? Además, la Secretaría de Gestión Pública, existen otros actores principales en torno al proceso de reforma y modernización del Estado, o sea, no solamente es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? También el Congreso de la República también es un impulsor de modernización del Estado a través de las leyes, obviamente, ¿no?
el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y ahí sería interesante, por ejemplo, ahí hay unos artículos que les voy a pasar, que hay que hacer lectura, por favor, yo les pido, estos tipos de cursos te exigen lectura, si no leemos, difícilmente vamos a poder conocer todo lo que hay, porque es frondoso, ¿no? La normativa legal, la documentación para poder estar, como se dice, para poder estar bien informado, hay que leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Ministerio de Economía y Finanzas saca unos papers donde pues te dice por dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo mal, qué sí deberíamos hacer. Y ese es uno de los temas pues que efectivamente hoy nos tiene un poco, como nos dicen, ascuas, ¿no? Estamos esperando el mensaje del 28 de julio del presidente de la República para ver qué finalmente nos va a decir. Y ahí yo les puedo decir que, claro, en este momento, ¿qué está pasando, no? En este momento, por ejemplo, me decía un amigo que trabaja en el BCR, ¿no? Me decía, pues, César, hay mucha preocupación, ¿no? Porque se han retirado más de 7.000 millones de dólares para colocarlo fuera del país por falta de confianza. Mira, qué importante es la confianza en el tema económico, ¿no? Y si las medidas no son claras, nos dice definitivamente vamos a poder caer en una inflación. Imagínense ustedes que vuelvan los años, pues, de los años 80, de una inflación, hiperinflación, realmente sería fatal, ¿no? Fatal para nosotros, para nuestra economía. Bueno, esperemos, ¿no? Yo confío de que eso no vaya a ocurrir de esa manera y que vuelva la calma, vuelva la confianza para que el capital que se ha ido regrese y el que poco que ya tenemos que se siga manteniendo, porque el gran problema de la economía es la inflación, ¿no? Si nosotros tenemos inflación, pues ya todos los que somos base 4 sabemos perfectamente cómo es que ha ocurrido eso en los años 80, ¿no? Base 4, base 5, entendemos bien el tema, pues, de la inflación. Por lo tanto, ahí hay que tener, bueno, esperar, ¿no? Con confianza lo que pase el discurso del 28 de julio. Como le decía, no solo si bien es cierto, la Secretaría de Gestión Pública es la responsable, es el ente rector, ¿no? Pero aparte de ello, pues, del tema de reforma y modernización está el Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Poder Judicial, ¿no? Vamos a ver ahí, por ejemplo, más adelante en el OPE, cómo el Poder Judicial se ha venido modernizando, a pesar de que siempre lo hemos dicho, o se ha dicho, ¿no? Que es una de las instituciones más burocráticas, ¿no? Pero bueno, hay muchos avances y muchas mejoras en ese sentido, ¿no? Por su parte, también dice el Congreso puede liderar procesos de reforma de fondo, como fue el caso, por ejemplo, del proceso de descentralización, ¿no? Por ejemplo, el Congreso jugó un papel importante en el caso de la descentralización, pues, ¿no? O sea, ellos fueron quienes aprobaron este proceso y realmente al final, después de 20 años, 18, ¿no? 18 años hay que hacer un balance también y creo que toca hacerlo, ¿no? Sobre todo ahora en el año bicentenario, ¿no? El MEF también, ¿no? Se interesa en la eficiencia del nivel del gasto presupuestado, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas fundamentalmente está preocupado por el nivel de gasto, ¿no? Imagínense, o sea, no está preocupado no por no gastar, sino porque se gaste de manera eficiente, eficaz, ¿no? Y ahí la gestión por resultado, ¿no? El presupuesto por resultado sería excelente, ¿no? Ya hay que hay un cronograma, ¿no? Pero ya esos cronogramas lamentablemente se han vencido y deberían, pues, todos los ministerios, gobierno local, nacional, deberían estar ya con el presupuesto. Van a ver ustedes que cuando eso ocurra, las cosas van a cambiar, ¿no? Si las instituciones funcionaran pues por resultado, ¿no? ¿Correcto? Y ¿no? En cuanto al tema tan solo del gasto, de la eficacia, sino también de la calidad, ¿no? No se ha avanzado tanto como en otros aspectos, pero el tema ha sido transversal, ¿no? O a mejorar para el presupuesto por resultado, ¿no es cierto? O sea, el presupuesto por resultado es transversal y definitivamente viene pues a ayudarnos en ese sentido, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Otro de las,
Con respecto, por ejemplo, hay una institución del Estado que es Servir, ¿no? Servir, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ¿no? Como ente rector de los recursos humanos, ¿no? Es la responsable de la implementación de la meritocracia, ¿no? Fundamental para que todo esto va de la mano, ¿no? O sea, hablar de modernización del Estado, hablamos de presupuesto por resultado, que nos va a ayudar muchísimo en ese sentido, pero si no tenemos personal, que fundamentalmente, como le digo, si nosotros entramos a la discusión, si la descentralización fue buena o mala, pues no pasa por revisar las normas, sino pasa por ver quiénes fueron los que llevaron adelante la implementación de esa descentralización y desconcentración, ¿no? Y ahí, pues, Servir tiene también un papel importante, ¿no? Que fomenta la mejora continua con respecto a recursos humanos, ¿cierto? Entonces, son temas que nosotros vamos a tener que revisar ahí. Muy bien, entramos ahora, ahí está, ¿no? Lo que estaba mencionando. En cuanto, perdón. Ok, entonces vamos a ver el primer eje, ¿no? Vamos a revisar el primer eje, estructura del Estado. En el tema, perdón, ya. En el tema de la estructura del Estado, ¿no? La estructura del Estado siempre ha sido un tema de discusión recurrente, ¿no? La presencia del Estado es importante porque asegura los derechos de las personas, brinda los bienes y servicios que son consistentes con este principio, obviamente, ¿no? Según la visión acerca del rol del Estado en la sociedad, hay quienes piensan que esta estructura debería reducirse, ¿no? Y piensa que, por ejemplo, dicen, no, deberíamos tener menos ministerios, ¿no? Otro dice, no, deberíamos tener más, ¿no? Y además, parte por ejemplo, el partido que ha ganado en estas elecciones habla pues de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Ciencia y la Ciencia y Tecnología. Otra vez, ¿no? Gato, sácate. A ver, vamos a desactivar este audio. Ya está. Entonces, por favor, sus audios. Gracias. Ok, entonces, ahí hay que ver, pues, ¿no? Siempre se ha buscado reducir el Estado, pero ahora la tendencia de estos últimos tiempos, al menos del partido ganador, es la de más bien de ensanchar el Estado, ¿no? Entonces, claro, porque eso, y ahí viene un poco la discusión sobre el Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Debe ser un rol regulador, ¿no? El Estado se dice que es un mal empresario, generador de empleo, no debe ser el que produzca los productos y servicios, para eso está la empresa privada. Bueno, ahí son temas que finalmente han estado en discusión durante muchos años y para nuestra experiencia, ¿no? Lo que de repente no pasa en otros países, por ejemplo, aquí Fernando nos puede decir, en el caso de Brasil, hay empresas públicas, brasileñas que son muy buenas, como el caso pues de Petrobras, que no solamente actúa en Brasil, sino que incluso ha comprado acciones aquí en Perú, en Venezuela, en Chile, tienen otros países. Entonces, decir pues que la empresa pública es mala no es una generalidad. Al menos para nosotros lo ha sido, ¿no? Porque recordemos pues en los años 80, 70, pues las empresas públicas, ¿no? Telefónica, por ejemplo, Entel Perú en su momento, tú pedías un teléfono hoy día y después de 3 años te llegaba el aparato telefónico y la línea te llegaba después de un año más, ¿no? Y así con el tema de Electro Perú, del Perú, y todas las empresas que terminaban en Perú, ¿no? Bueno, realmente pues demostraron simplemente sirvieron para acoger a los militantes del partido ganador, ¿no? Y finalmente engrosaban pues la burocracia y finalmente de eficiente y de eficacia no tenía absolutamente nada, ¿no? Pero también se ha demostrado también en este último tiempo, pues que efectivamente hay empresas públicas, como las empresas eléctricas, que son muy eficientes, que son eficaces. Entonces,
ahí está la discusión, ¿no? Ahí está la discusión. No sé si de repente Fernando nos quisiera transmitir alguna idea ahí con respecto a Petrobras, que lo conoce bien. Sí, sí, la Petrobras es un ejemplo. Otro ejemplo de el caso que nos conocemos como privatizaciones. Por acá también ha tenido unas telecomunicaciones que eran públicas y después le privatizaron, pero ha perdido calidad del servicio con incremento de precio en ello. Entonces era muy mejor que continuara siendo pública y no privatizada, que fue hecho en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en los años 90. Correcto. Correcto, bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces hay empresas que son eficientes y no otras que no lo son. O sea, claro, claro, las empresas, lamentablemente, las empresas públicas cuando, y esto tiene que ver, un tema marcado, ¿no? Cuando es monopolio pareciera pues que no se esforzaran para nada y terminan siendo totalmente eficientes, ¿no? En cambio, cuando tienen competencia como que tienen que ir en esa mecánica de mejorar el servicio, ¿no? Y es por eso que cuando hablemos de gestión de calidad, ahí vamos a ver qué es lo que se está haciendo con respecto dentro de este marco de modernización del Estado, el tema de mejorar la calidad del servicio público, ¿no? El valor público, ¿no? Se habla mucho del valor público. Si el funcionario, perdón, si el ciudadano o persona jurídica o natural percibe un valor público por parte del Estado, un valor al servicio público, entonces podemos decir que efectivamente esa institución está haciendo un trabajo eficiente y eficaz, ¿no? Pero si no es así, pues entonces no está haciendo nada. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo, presencia del Estado en zonas rurales, ¿no? Ese es uno de los grandes, uno de los grandes problemas o uno de los grandes temas que se han tocado en esta última campaña, ¿no? El Perú profundo, la zona rural, el Estado no llega, el Estado no está, son los más abandonados, Lima está a la espalda de las provincias, se ha manejado ahí, se ha manejado de todo un poco, ¿no? Tratando de llevar un poco agua a su molino, ¿no? Pero sí, situación actual evidencia que el Estado no está presente en muchas zonas del país, como ocurre en las zonas rurales. Entonces una conclusión válida es que el Estado debe aumentar su presencia en dichas zonas, obvio, ¿no? Si no está, debemos aumentarlo. Por un lado se podría, dice, potenciar instituciones ya existentes como empoderar a los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que finalmente diría yo que son los gobiernos regionales que debería ser su tarea fundamental de llegar a donde el Estado, porque el gobierno regional, como ya hemos visto, el distrital o provincial, es el Estado también, por lo tanto, no es el gobierno nacional, ¿no? Más bien ahí pareciera que hay una confusión, ¿no? Por parte de la población exige que sea el gobierno nacional que esté ahí, donde es tarea y función del gobierno local, del gobierno provincial o del regional, esté ahí donde tiene que estar, ¿no es cierto? Como bien lo dice. Por otro lado, se podría crear una institución que se encargue de hacer llegar los servicios a las zonas rurales. Podría ser también, pero eso sería incrementar más aún el aparato público. En mi opinión, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es que los alcaldes distritales, provinciales y gobierno regional hagan su chamba. Eso es lo que realmente necesitamos. Los arreglos institucionales para resolver problemas son variados, ¿no? Lo pertinente es coger alguno después de evaluar la alternativa utilizando herramientas como el análisis costo-beneficio. Claro, definitivamente es como el caso de, yo lo pongo esto así como el caso de los ministerios, ¿no? Tenemos 18 ministerios, cada ministerio ha creado instituciones adscritas que ya hacen lo mismo en algunos casos de lo que ellos ya deberían hacer, ¿no? O sea, lo han especializado, mejor dicho. Al final, el ministerio tiene todo un aparato, de recursos humanos, ¿no? Donde se repite en las instituciones adscritas a ellos, ¿no? Y ahí podría dar varios ejemplos, como el caso, por ejemplo, de lo que pasa en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Se tienen pues los centros desconcentrados que están en las regiones, en los gobiernos regionales tienes a la DRAL, la Dirección Regional de Agricultura. Entonces hay una serie de instituciones y el mismo Estado que están yendo para hacer lo mismo. Incluso ahí en el camino se están tropezando, ¿no? Se tropiezan en algunos lados y descuidan otros. Y ahí viene este problema de que en la zona rural no llega, claro.
siempre se busca lo fácil, pues, ¿no? Lo cercano. Para el funcionario público es más fácil trasladarse a lo que ve y no llegar a los lugares donde definitivamente no llega nadie, no llega ni él, ni el alcalde provincial, ni el distrital, ¿no? Eso, por ahí... Ahí nomás lo voy a dejar. Voy a mandar este por... De ahí es que, como le digo, pues hay mucho que conversar, ¿no? Hay mucho mucho pan por rebanar en ese sentido en este caso del tema rurales, ¿no? El Perú profundo, dice, ¿no? La estructura del Estado siempre ha sido un tema de discusión recurrente, ¿no? La presencia del Estado es importante porque asegura los derechos de las personas y brinda los bienes y servicios que son consistentes con este principio, ¿no? O sea, siempre va a ser un tema calvo, o siempre va a ser un caldo de cultivo para toda elección, ¿no? Para todo momento eleccionario, ¿no? Para todo, tanto municipal, regional, provincial, nacional, congreso legislativo, ¿no? Siempre es como se dice, la manzana de la discordia, ¿no? La presencia del Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por los bienes y servicios que tienen que llegar a todas las personas, porque está en la Constitución Política del Perú, el fin supremo de la sociedad, ¿no? El fin supremo del Estado peruano es la persona humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que asegurarse que ocurra, que pase de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, son temas que tienen que ver con este tema de estructura del Estado. No, bueno, en el tema de reestructuración y creación de nuevas instituciones, ¿no? Y aquí justo le mencionaba hace un momento, ¿no? Un primer evento fue cuando, un evento importantísimo fue en el año 2007, ¿no? Buscando darle mayor coherencia a los programas sociales del Estado y con el fin de ahorrar costos para liberar recursos para tener una mayor población, es que se procedió a fusionar los programas sociales. Este fue un tema bien interesante que lo lideró nuestro compañero, director del Instituto de Gobierno, compañero y amigo, se me fue el nombre, compañero Hidalgo, ¿no? Compañero y amigo Hidalgo, ¿no? Que le hizo un trabajo espectacular cuando se inicia en el año 2006, que tenía más de 86 instituciones que tenían que ver con el tema de programas sociales. Habían 86 programas sociales. Se hizo todo un estudio, todo un trabajo de modernización del Estado, ¿no? Para finalmente reducirlo a 25. Claro, pero no porque se redujeron quiere decir que se dejó llegar, no, al contrario, ¿no? Se mejoró, ¿no? La cobertura, se mejoró pues el tema del ¿cómo se llama? Del enfoque, de una serie de aspectos que le permitieron pues fusionar de 82 instituciones a 25 programas, aprovechando lo establecido en el artículo 13 justamente de la ley o en el marco de modernización de la gestión del Estado, que permitía la fusión de direcciones, programas, etcétera, por medio de decreto supremo. Esto significó un buen avance, ¿no? Y contó con la aprobación de la población y autoridades debido a los estudios que demostraban que había desperdicio de recursos y filtraciones, esa es la palabra, y filtraciones, ¿no? Porque, claro, se tenía 82 instituciones del Estado y se filtraba, prácticamente no llegaba para quien debía llegar, ¿no? Y nuevamente, pues, estas instituciones se utilizaban, pues, ¿no? Por un tema de corrupción, beneficiar a los amigos, a los allegados, a los partidarios, y no llegar a donde debería llegar, ¿no? Y es por eso que los estudios, como bien dice ahí, demostraron, ¿no? Que había desperdicio de recursos, que había filtración en los programas sociales, ¿no? Al momento de la fusión, estos programas sociales gastaban alrededor de 3.200 millones, ¿no? Y tenían gasto administrativo del orden de 600 millones de soles, por lo que se esperaba una significativa reducción en estos últimos, de tal manera de liberar recursos para mejorar la cobertura. Claro, lo que se logró pues justamente fue reducir, ¿no? Sobre todo la plana administrativa, ¿no? Y que todo eso finalmente vaya al tema pues de los programas sociales o realmente al beneficiario del programa social, que era lo más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reestructuración y creación de nuevas instituciones, más que crearlas, ¿no? Antes que crear, primero hay que reestructurar, ¿no?
Por eso que a veces decir alegremente, vamos a hacer otro ministerio, por decirlo, no es lo correcto, ¿no? La palabra es reestructurar y crear, ¿no? Entonces tú reestructuras lo que hay, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el ministerio, cuando hablamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay muchas instituciones que ya hacen ciencia y tecnología, de repente que lo hagan mal, que no estén enfocados, que exista filtración, que se gasten los recursos, o que haya un desperdicio de recursos, no significa que no exista el tema de ciencia y tecnología. Sí estoy de acuerdo que el presupuesto que se asigna es muy ínfimo, pero por ejemplo, si nosotros revisamos, que las universidades, por ejemplo, que también son parte del Estado peruano, del gobierno, reciben un presupuesto para lo que es ciencia y tecnología, pero esa plata no lo utilizan para ciencia y tecnología, no tienen, bueno, ahora pues con el tema pues de la ¿cómo se llama? De la certificación, de la acreditación, han tenido que hacer sus laboratorios, porque la universidad debía tener laboratorios, tienen que tenerlo, tienen que hacer investigación, pero ellos reciben un dinero por eso, y lo malgastaban, ¿no? Entonces, decir que no hay, o que se ha hecho mal es una cosa, pero de ahí a crear otro ministerio, como le digo, no estoy ni a favor ni en contra. Lo que estoy diciendo, y para que se me entienda bien ahí, hay que reestructurar lo que tenemos, mejorar lo que hay y luego crear. Si es que realmente, ¿no? Lo que se ha hecho, todo lo que existe no sirve, entonces, bueno, pues lo reestructuramos, ¿no? Hacemos una reingeniería, ¿no? Lo sacamos, como se dice, lo eliminamos y creamos ahí sí el ministerio para que tenga, como se dice, haga lo que los otros de manera desperdigada no lo han hecho, pues, ¿no? De eso se trata el tema de la modernización del Estado. Así es pues que en el mes de julio del año 2010 se creó el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí sí se crea un ministerio que justamente fue en el año 2010, ¿no? Y este ministerio es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia exclusiva y excluyente, ¿no? Entonces, claro, pero después de una reestructuración, ¿no? Efectivamente, si nosotros nos acordamos un poco, hasta esa época, antes del 2010, no había casi nada de cultura, encontrábamos, claro, había el INC, el Instituto Nacional de Cultura, que era totalmente insuficiente, y en esa época, antes en los años 2000, 2005, había invasiones por todo el Perú, y finalmente para que esos pobladores podían tener servicios de agua, de luz, más que todo de agua, titulación, pues tenían que tener su CIRA, y ese CIRA, pues, años, yo conozco un montón de pueblos, bueno, ahora ya son como asentamientos humanos, pueblos jóvenes, en su momento asentamientos humanos, ahora urbanizaciones, ¿no? Que hasta ahora no tienen título, y tienen 20 años, yo conozco 20, 30 años que no tienen, justamente por eso, y creo que ahí el Ministerio de Cultura, pues, cumple un rol fundamental en ese sentido, ¿no? Entonces, respecto de otro nivel de gestión en todo el territorio nacional, ¿no? Esto fue fruto de la voluntad política del gobierno de turno y el impulso de un grupo de congresistas, ¿no? Este ministerio absorbió una serie de organismos que antes dependían del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Estaban metidos en otro ministerio, entonces los absorbió, los reorganizó, ¿no? Y salió el ministerio, ¿no? Que podría ser también lo que pueda ocurrir con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es una institución nueva aún, y una evaluación objetiva aún no es posible. Bueno, yo pienso que sí, ya después de 10 años, 11 años, debemos hacer un seguimiento, ¿no? Y esto que yo invito siempre a la población en general, porque el control político no solo lo tiene que hacer el congresista, el control político también lo hacen los pobladores, el ciudadano, las personas, ¿no? Hay una ley de transparencia, uno puede exigir y pedir cualquier informe, cualquier acta, porque todo lo que tenga que ver con el gobierno, en la gestión pública, todo es cuestión pública, todo es público, ¿no? No hay nada que no se deba saber, ni nada que se pueda esconder, ¿no? La cuestión pública, como se dice. Bueno, no finalmente, sino acá tenemos hasta octubre, también se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, ¿no? Entonces, miren ustedes, como les decía hace un momento, en gobierno aprista se crean pues 2 ministerios, se reestructuran. Claro, y no es que se crean por crear, realmente hubo ahí toda una reestructuración, ¿no? Porque hemos visto cómo de 85 programas sociales pasaron a 25, ¿no? Y eso pues te habla del trabajo
importante que se realizó en ese momento, ¿no? ¿Correcto? Bueno, que el MIDIS tuvo como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Promoviendo el ejercicio de derecho, del acceso a oportunidades y del desarrollo de capacidad en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil, ¿correcto? Esa es la entidad competente en desarrollo social, ¿no? Superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social, y en protección social de grupos vulnerables de la población, ¿no? Un tema que hasta ese entonces no se tocaba, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de la Mujer ya había, o ya existe, y existía, pero no teníamos estas otras funciones y que el Estado se preocupa en ese momento de llegar pues a las zonas y a los sectores donde no habíamos llegado hasta este. Bueno, ese es un poco con respecto al tema de la reestructuración y creación de nuevas instituciones, ¿no? Se reestructuraron y se crearon. Y hoy se sigue, y vamos a ver que se han ido creando aún todavía. Luego tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la famosa LOPE, ¿no? Un vino. Quieren un vino. El Lucho, usted salió a hablar por teléfono, anda sacando el vino. No, no le he dicho, le he dicho. Después nos invitan el vino, por favor. Bueno, seguimos. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? El famoso LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? La Ley 29758, ¿no? Se aprobó el 20 de diciembre del 2007. También, miren ustedes, la famosa ley que da origen a la reforma del Poder Judicial, ¿no? También se dio en el gobierno, en el gobierno aprista, ¿no? El 20 de diciembre del año 2007. En ella se establecen los principios, ¿no? Los principios y las normas básicas de organización, competencia y funciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Entre ellos se encuentran, del Poder Ejecutivo, hablé de Poder Judicial, disculpe, Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces el LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿ok? Que dentro de sus funciones, pues, tenía la función y facultad normativa del Presidente de la República, ¿no? Funciones y de la Presidencia del Consejo de Ministros y las comisiones interministeriales, ¿no? La estructura y funciones de los ministerios y componentes, tipo de organismos públicos y sus funciones de las comisiones, definición de los programas y proyectos especiales, entidades administradoras de fondos intangibles, de la seguridad social y empresas propiedad del Estado, y definición y función del sistema del Estado. Alguien por ahí de repente diría, oye, hubieran normado también la función del viceministerio, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Esta ley orgánica del Poder Ejecutivo, podríamos hacer una adenda, una reforma a esta ley, ¿no? Una DREI, como se podría decir, para establecer también las funciones del primer viceministro y el segundo viceministro, que fue una pregunta que me hicieron la semana anterior, ¿no? Es justamente la ley que te podría permitir. Por lo tanto, ¿no? Bueno, y tiene como objetivo, ¿no? Tiene como objetivo general modernizar la... voy a bloquear el audio, ¿ya? Vamos a ver acá. Ya. Ok, entonces, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene como objetivo general modernizar la organización y estructura del Poder Ejecutivo. Por ello se propone lograr, primero, la delimitación clara de las competencias y funciones de cada nivel de gobierno según los servicios que brinda el Estado. ¿Ya? Es importante, ¿no? Hay un ordenamiento ahí en el Poder Ejecutivo. El ordenamiento y reestructuración de las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Que son varias más que yo diría más de 66. A ver, 66 más 18 ministerios. Estamos hablando de 66 más 18, ¿cuánto es? 84. 84, muy bien, me ganaste ahí. Más de 84 de las que yo puedo contabilizar, ¿no? Y por ahí me di cuáles son y las puedo nombrar, ahí por ahí tengo un listado que les puedo hacer pasar. Más de 84 instituciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Imagínense.
el ordenamiento y reunión de las entidades del Poder Ejecutivo, la articulación y simplificación de los sistemas administrativos y la reorganización de los sistemas funcionales, ¿no? Realmente, entrar a un ministerio, por ejemplo, hay puestos, y un ministerio a otro ni siquiera se parecían, ¿no? Eran distintos los nombres, funciones diferentes, ¿no? Nadie terminaba de entender qué cosa hacía un ministerio, para quién lo hacía, qué servicios daba, o algunos servicios sí, otros no, pero la gran mayoría era, como se dice, la cosa nostra, como que era la cosa oculta, ¿no? Nadie sabía realmente cómo era el tema. Entonces, por ejemplo, en la reorganización de los sistemas funcionales, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo ha tenido algunas críticas, ¿no? Entre las cuales se puede mencionar las siguientes, ¿no? Por ejemplo, persisten problemas de autonomía en las instituciones, poca articulación entre las entidades encargadas de un mismo objetivo, ¿no? Con un mismo objetivo no había articulación, ¿no? Mucha interferencia política en el funcionamiento de las entidades es otro tema, ¿no? Lamentablemente, siempre al Estado se le ha visto como un botín, ¿no? Como un botín para puestos de trabajo, para proveedores, ¿no? Entonces, son temas, pues, personal de confianza, ¿no? Incluso el tema del personal de confianza, claro, todo gobierno tiene derecho a llevar su personal de confianza, pero tienen que haber requisitos mínimos. Antes no lo sabía, ¿no? Hoy existen requisitos mínimos, ¿no? Entonces ahí no piensen, pues, que el gobierno puede entrar cualquiera, ¿no? Hay un perfil mínimo, puede ser de confianza y eso está bien. Tú puedes llevar a la persona que tú quieras, pero esa persona que tú quieres llevar tiene que cumplir con un perfil mínimo. No se trata, pues, bueno, ya lo llevo a mi amigo, así no haya estudiado nada y no tenga ninguna experiencia, lo llevo. Eso pasaba antes, ¿no? Hoy no, eso es una de las cosas que, por ejemplo, esta ley de la ley orgánica del Poder Ejecutivo ha ido a mejorar, ¿no es cierto? Y seguro va a Entonces, pasar ahora, profesor. no, es que justamente, ¿no? Justamente, la única forma de que puedan, digamos, cambiar esto es cambiando la Constitución, ¿no? Pero porque las leyes están dadas, la normativa existe, la ley de modernización del Estado se da en el año 2002, y una de las cosas que sí te puedo decir es que ha pasado varios gobiernos, ¿no? De gobierno del 2002, Toledo, Alan García, Ollantumala, PPK, Vizcarra, Sagasti, y han respetado esta Secretaría de Gestión Pública, por ejemplo. Yo tuve también la oportunidad de trabajar con ellos, ganamos un concurso público para implementar una norma de calidad de servicio público, ¿no? Y por eso les decía que conozco bastante de cerca lo que pasa ahí, y han respetado, o sea, pueden haber cambiado a los jefes, a los ministros, a los funcionarios, pero finalmente se ha respetado lo que se ha venido haciendo. Y eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, en este momento, en el Ministerio de Producción hay un programa Innóvate, que puede ver todo el ruido político que hay, pero ya salieron las bases, se va a entregar dinero a las empresas, y son en fondo no reembolsables. Entonces, por ese lado, yo observo que el Estado se ha vuelto más estable, ¿no? Porque antes, tú trabajabas con el Estado, emprendían algún tipo de implementación de alguna norma o ley, venía el otro gobierno y ya prácticamente lo dejaban, bueno, este no es importante, ahora otra cosa importante. Entonces, no, yo creo que por ahí, Pedro Castillo, por más que quiera hacer lo que muchos pensamos, no lo va a poder hacer, ¿no? Porque la normativa existe, no es un gobierno nacional, pues no es tu casa, no es tu empresa privada, no es tu chacra. Entonces hay, como bien dice ahí, ¿no? La limitación clara de las competencias y funciones de cada nivel de gobierno según los servicios que brinda el Estado. O sea, ahí está delimitado las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, como decimos, pero en mi experiencia, yo no creo que pase mucho, ¿no? Excepto, pues, el tema de la reforma de la constituyente, el tema, finalmente es ruido político, que desestabiliza el tema económico, hace perder la confianza, y lo que más se resiente es el tema económico, y eso sí debería preocuparnos porque finalmente el tema económico a todos nos atañe, ¿no? Acá la gente que dice, pues no, a mí la política no me interesa, yo no vivo la política, vivo mi trabajo, no es verdad, porque cuando el tema económico se ve mediado, pues a todos nos afecta. Si hay inflación, te afecta así te guste o no te guste la política, así votó por uno o por otro,
igual te va, como se dice, te va a llegar igual, ¿no? No es verdad decir, no, que yo no vivo la política, no, eso no es. Pero en la realidad, profesor, las cosas han subido por ese problema. Ha subido. ¿Por qué? Por el ruido político, ha generado desconfianza, la desconfianza ha llevado a que los inversionistas se saquen su dinero, ya eso no tiene nada que ver con el BCR, eso también hay que hacer entender a la gente. Eso no tiene nada que ver con el BCR, no tiene que ver con el señor Dionisio Romero, que ha subido las cosas para recuperar su plata que le dio a la Keiko, no tiene nada que ver con eso. Es muy simple. Es más de 7.000 millones en este momento han sido retirados por inversionistas peruanos o extranjeros, se han llevado su plata afuera del Perú, eso desestabiliza la economía, eso genera inflación, y si entramos en el trompo de la inflación, pues ya nadie nos va a parar, ¿no? Porque después que hay la inflación, lo siguiente que se active es la maquinita, ya creo que todos lo conocemos, y eso sí realmente va a mermar el que votó por uno o que votó por otro, porque nos afecta a todos los peruanos, a los 33 o 35 millones de peruanos que somos, o sea, nos afecta a todos por igual, ¿no? Entonces, no hay que echarle la culpa al que no la tiene, sino acá hay que ser muy responsable, y eso es lo que tenemos que exigirle al presidente proclamado, electo, ¿no? Que sea responsable con las políticas económicas, ¿no? Y sobre todo que genere confianza. O sea, si nosotros revisamos uno de los, el segundo gobierno del presidente Alan García, o el segundo gobierno aprista, fue uno de los mejores, justamente porque porque se generó confianza. La economía, dentro de la ecuación econométrica de la economía, hay una variable que es la confianza. Si la confianza no existe, no puedes hacer absolutamente nada. No hay inversiones, no hay inversión extranjera, los proyectos, incluso inversión interna, ¿no? Porque a veces dice, sí, que el tema interno, pero hasta los mismos empresarios peruanos, ¿no? En vez de reinvertir su dinero, simplemente lo sacan. Y ahora es muy fácil, ¿no? Existe ahora la criptomoneda, existe pues todos estos sistemas internacionales de financiamiento y de inversión. Es muy fácil sacar el dinero. Yo tengo $500 en una de estas cosas, por ejemplo. Así que, o sea, es muy sencillo hacerlo, no hay nada complicado, por eso es la confianza. Si yo no tengo confianza en mi gobierno, pues entonces simplemente no reinvierto, no compro nada, paro mis proyectos. ¿Eso qué genera? Mira cómo va, desencadena. Genera que si tengo empleados, ya no les renuevo el contrato, hay desempleados en la calle, entonces un desempleado en la calle ya no tiene capacidad de consumo, ¿no? Hay un endeudamiento con el sistema bancario, ya colapsa el sistema, es así como funciona. Eso hay que entenderlo, no funciona por una persona, por dos, porque el BCR, porque el señor Klimper, porque el señor Dionisio, o porque se pusieron de acuerdo. No, el libre mercado se regula por el tema de la confianza, y eso hay que entenderlo. Y eso en el gobierno aprista se entendió, o lo entendieron bien, ¿no? Y fue uno de los factores claves de éxito de por qué se creció hasta 9%, en pleno 2008, donde había una crisis mundial, nosotros pudimos crecer 1.5, 2%, ¿no? Cuando todos habían decrecido y estaban en negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que son los temas que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y tenemos que aclarar siempre, ¿no? Más allá de cualquier tema. Vamos a hacer una pausa, por favor, de unos 5 minutos, y estamos regresando. ¿Les parece? Muy bien, está bien. Gracias. Ok, gracias. Exacto. Que buena y estupenda clase. ¿Cómo? Es muy interesante la parte gubernamental, pero es muy bonita, sino que, como dice el profesor, hay que leer para entenderla. Si no leemos, no entendemos.
El problema surge de que cuando dicen de que no ha habido presencia del Estado en los sitios más lejanos, o sea, en Perú profundo, lamentablemente ellos también tienen parte de culpa. ¿Por qué? Porque la ley de municipalidades Descanso. de los gobiernos regionales, el gobierno regional es una región, pero él abarca toda esa región, su provincia y sus distritos, pero en los gobiernos locales la ley de municipalidades existe, ¿cómo se llama? Aquí lo he apuntado yo, el gobierno local, gobierno regional, no, el gobierno local, gobierno distrital, y, y también pueden formar su, ¿dónde lo he apuntado? Aquí para decirle por su seguro. Los centros poblados. Por eso que las personas lejanas forman sus centros poblados. Los que ya tienen conocimiento de las leyes municipalidades, por ejemplo, en el caso yo trabajé en la municipalidad de Piura, llegaban de otros sitios a los centros poblados que formaron a implementarse, cómo formarían, cómo trabajarían. Y entonces, cómo llegaban y me buscaban, y no sé quién le diría, le encontró la requera, y yo le dije, no, nos han dicho que hablemos con usted, que usted nos puede orientar. Y yo tuve que orientar, ustedes recién forman su centro poblado, sí, inclusive eran de la selva, que llegaban, mira, a Piura. Y yo les expliqué, y yo le digo, mira, le voy a explicar todo, va a sacar copias fotostáticas, todo esto, para que tengan conocimiento. El señor se fue bien contento, porque gracias, señorita, porque me voy bien. Me ha explicado muy bien, y todo le expliqué cómo tenía que ser la parte de contabilidad, la parte de tesorería, el presupuesto, de las compras, de los servicios, todo lo general. Lo bueno que yo trabajé en esas oficinas, por eso que tenía conocimiento, y le expliqué, y eso es lo que les falta, pues, lo que digan que no hay presencia en el Estado, eso es falso. Para mí que eso es falso. ¿Por qué? Porque sí, la ley de municipalidades, ellos deben formar sus centros poblados, y como centros poblados forman, también les dan su presupuesto. Hay gente que no sabe, ignora. ¿Por qué? Porque no leemos, hay que leer. ¿Mm? Eso es lo que pasa. El Estado, por ejemplo, en Lima, el gobierno, él destina buena cantidad de plata a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales. Lamentablemente, las personas quieren ser funcionarios, quieren ser presidentes regionales, quieren ser alcaldes, y cuando están en el puesto, que se mueren por hacer esas autoridades, no atan ni desatan. ¿Ah? No atan ni desatan. A veces nombran a funcionarios, llevan sus funcionarios que no saben nada. Inclusive en las municipalidades, por ejemplo, en Piura había funcionarios que ganan buena plata como funcionarios, pero ellos llevan a sus funcionarios de confianza y no saben nada. Y los tremendos funcionarios nombrados dicen, ay, no, yo por qué les voy a enseñar, si ellos se creen que saben o todo, que trabajen, y no trabajan pues bien, hacen a veces las cosas mal. Ese es el problema que tenemos, que se tiene, y no solamente en Piura, deben ser en varios gobiernos regionales, en varias municipalidades. Eso es lo malo ¿no se llama? Que existe en las entidades públicas. A veces hay mucho egoísmo. Por ejemplo, un alcalde no quiere hacer las obras que dejó el alcalde anterior ya listas para ejecutar, y la pobre gente, la pobre población sufre porque no les quieren hacer sus obras. Porque dice, yo por qué voy a hacerle las obras del alcalde anterior porque no las hizo. O sea, mucho egoísmo. Y que tienen presupuesto y que tienen todo ya para ejecutar. Ahí estamos mal, les digo, estamos muy mal. Yo sí les decía, yo le decía a la gente, luchen por si tienen su presupuesto. Yo sí les decía, luchen porque ustedes ya tienen todo para que les hagan sus obras. Y ahí reclamaban, y llegaba la presión, les hacían hacer las obras. La parte gubernamental es bonita, es interesante, importante. Uno debe trabajar para el pueblo, para las personas, para la ciudad, para su misma ciudad. Yo sí trabajé bastante por mi sitio, y eso le sirvió para que los otros sitios más alejados, no tan lejanos, cercanos, comenzaron también a pedir sus obras. Y fueron a decir que por qué nos hacían las obras a nosotros y por qué ellos no. Y ya le explicaban, formen su junta directiva, que ahora tiene su nombre, Cubeco, Junta Vecinal Comunal. Ahorita
acá en Piura la mayor parte de los sitios tienen su junta vecinal comunal y exigen sus obras. Ahora la gente está bien despierta por acá. Muy bien están. Ujú. ¿Ya llegaría el profesor? Oh, ahorita estoy... Ahora sí. Ya, correcto. Entonces, continuamos. 4 objetivos importantes. La delimitación clara de las competencias y funciones de cada nivel de gobierno según los servicios que brinda el Estado. El ordenamiento y reestructuración de las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Ya habíamos conversado que ahí, antes de esta ley, muy poco se entendían lo que pasaba internamente, hoy se está organizando. A pesar de eso, todavía hay mucho por trabajo por hacer. Si hacemos un análisis a la fecha, hay mucho por trabajar, pero al menos hay lineamientos claros que se están ya implementando. Y la articulación y simplificación de los sistemas administrativos, ¿no? Ahí, este es un tema bien interesante que me gustaría tocarlo como parte de la sesión de gestión de calidad. Ahí vamos a hablar sobre la articulación y simplificación, por ejemplo, gestión por procesos, el tema regulatorio, el tema de gestión por procesos, cómo funciona ahí el tema del CIAF, cómo funciona ahí el gobierno digital, cómo se está cada día más articulando para que busque la eficiencia y la eficacia. Y la reorganización de los sistemas funcionales, ¿no? Hay todo un tema ahí. Asimismo, también habíamos dicho pues, que la implementación de esta norma está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? No sé si ustedes lo conocían, pero esta Secretaría de Gestión Pública es una secretaría muy activa, viene implementando, por ejemplo, una de las últimas normas que ha sacado es el tema el tema de los reclamos, la gestión de reclamos, ¿no? Del público, ¿no? Y es bien interesante, ha modernizado, ha venido a sustituir a la ley anterior que tenía algunos vacíos, ¿no? Cuando tú te pedías tu cuaderno, ¿se acuerdan ustedes su libro de quejas? ¿No? Ponían la queja, pero que ahí quedaba y moría el tema, nunca nadie sabía si procedía o no procedía. Hay cambios interesantes en la ley de la gestión de reclamos, que también la tenemos. Toda esta información que venimos hablando se la voy a compartir, por favor, para que lo pongan en el drive. He visto que han hecho un drive muy bien ahí la compañera Laurita está haciendo un trabajo interesante, importante, y léanlo, ¿no? Es importante porque de esa forma también ustedes pueden saber qué cosa pueden exigir a su gobierno local, regional, a las instituciones del Estado, ¿no? Que realmente debe haber fiscalización y esa la tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, este es el famoso LOPE, ¿no? La famosa, el primer paso fue planificar las actividades necesarias para cumplir la implementación de la LOPE, así es como se le conoce, ¿no? Cuando dicen LOPE ya saben de qué estamos hablando. Fue así que se decidió dividir el proceso en 2 fases, ¿no? La primera tiene como objetivo adaptar las entidades del Poder Ejecutivo al nuevo marco legal. Esta fase incluye los siguientes componentes, miren, esta es la fase 1. Reordenamiento de las entidades públicas por medio de la calificación de los organismos públicos en función de la nueva tipología establecida en la LOPE, ¿no? Entonces hay toda una tipología, ¿no? Que se ha establecido ahí en el tema de la LOPE, ¿no? Y la renovación del marco legal de las entidades, ¿no? Y realmente aquí es interesantísimo el tema. Por ejemplo, les comento un poco mi experiencia, cuando veníamos y se revisaba la función objetiva de la entidad, tú revisabas, por ejemplo, Proinversión, este es uno de los casos bien peliagudo, diría yo, ¿no? La Proinversión, como su nombre dice, ¿no? Promover la inversión pública, pero en la práctica no hace eso, ¿no? En la práctica ellos están más buscando empresas, buscando inversionistas que tengan condiciones para que puedan invertir, pero pasándose muchas normas, muchas leyes, o por último, pisando pues a los gobiernos locales, regionales, sin hacerle la consulta, sin hacerle las cosas. Entonces, no es el espíritu para el cual fue creado el Proinversión. En el tiempo se ha desvirtuado, por ejemplo, ¿no? Y eso, y hay que retomar el camino, así como pasa en Proinversión, pasa en muchos organismos del Estado, que finalmente, por ejemplo, ¿no? Un ente regulador como el caso de Occitel, ¿no? Que
que la gente, por ejemplo, a Ocictel le mandan las quejas cuando tú tienes problemas de tu teléfono en Movistar, Claro, tú quieres que Ocictel te lo solucione, ¿no? Y al final Ocictel, en vez de ser el regulador a las operadoras, está terminando de ser más bien quien atiende los reclamos de las personas, ¿no? Entonces, como que ahí, claro, la demanda finalmente se ha impuesto, pero como que se ha desvirtuado la función objetiva de lo que vendría a ser, ¿no? Entonces, ahí son temas bien interesantes, y lo mismo si nosotros revisamos las instituciones del Estado, que son, como digo, son más de 66, vamos a encontrar casos realmente de Ripley, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, oye, pero ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué finalmente se creó esta entidad del Estado para este objetivo y terminan haciendo cualquier otra cosa menos para lo que ha sido creado, ¿no? Bueno, ese es, digamos, en el tema de la primera fase, ¿no? Se ha dividido en dos, como habíamos dicho. La primera es el tema de, la primera tiene como objetivo adaptar las entidades del Poder Ejecutivo al nuevo marco legal, ¿no? Hemos dicho reordenamiento de las entidades públicas, renovación del marco legal, generación de instrumentos para organizar y articular el funcionamiento del quehacer del Estado, ¿no? Y cuatro, establecimiento de reglas y procedimientos para crear, organizar y evaluar las entidades públicas. Y 5, elaboración de reglamento para asegurar la puesta en marcha de la LOPE. Realmente estaba hoy día revisando información al respecto y recién nos hemos quedado en esta fase. Todavía no se ha terminado esta fase. Imagínense ustedes, hay mucho por trabajar ahí. Como les decía, pues después del 2011 hacia la fecha, la producción ha sido bastante pobre, ¿no? Y entonces el trabajo ha sido bastante pobre y eso tiene mucho que ver por el ruido político o los presidentes que hemos tenido en los últimos años. Y la segunda fase tiene como objetivo considerar los cambios realizados y el uso de los nuevos instrumentos de gestión, ¿no? ¿Qué es un instrumento de gestión? Por ejemplo, muchos de ustedes estarán preguntando, está hablando del MOF, el ROF, el CAF, ¿no? Son instrumentos de gestión que a veces no hay. Por ejemplo, volvemos al gobierno regional de Lima, ¿no? En la gerencia de desarrollo económico. No había estos instrumentos de gestión. Entonces, si uno tiene instrumentos de gestión, no puedes hacer gestión, no puedes gestionar. No puedes hacer fiscalización, no puedes hacer seguimiento, no puedes hacer cumplimiento objetivo, no puedes hacer presupuesto por resultado, no puedes hacer absolutamente nada de todo esto, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que lamentablemente se ha convertido en un gran debe, ¿no? Y ahí creo que cuando decimos, pues, hay ausencia del Estado, sí, efectivamente, hay ausencia del Estado porque, entre comillas, a los funcionarios como que les conviene que no existan estos instrumentos de gestión, porque al no haber los instrumentos de gestión no pueden entrar a un proceso administrativo, ¿no? Entonces, como se dice, hecho la ley, hecho la trampa, y eso me parece una irresponsabilidad por parte del responsable del pliego, que vendría a ser el alcalde distrital, provincial, gobernador regional, ¿no? Bueno, pues ahí viene el tema, que son gente porque son elegidos por el pueblo y a veces no tienen la capacidad ni las competencias necesarias para poder liderar estos gobiernos locales o regionales, ¿no? Y lo peor que hace es rodearse de asesores que finalmente tampoco los terminan ayudando. Bueno, acá esta segunda fase divide en funcionamiento y conciliación de los nuevos instrumentos y el nuevo sistema administrativo de modernización de la gestión, ¿no? Y segundo, desarrollo de una cultura de modernización de la gestión, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues lo que es rápidamente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? LOPE. No se olviden del LOPE, ¿no? Luego, vamos a ver, vamos a los tiempos, sí estamos bien con los tiempos, sí. Ley de organización y funciones. Vámonos ahí un poquito a 10 y cuarto, vamos a ir. Ley de organización y funciones, este es otro de los elementos de este tema de la estructura del Estado, ¿no? Estos son documentos que delimitan el ambiente de competencia correspondiente a cada ministerio y su estructura orgánica básica, ¿no? El objetivo es determinar qué institución es adecuada para cumplir sus funciones, ¿no? ¿Cuál es la distribución de funciones entre los niveles de gobierno, ¿no? Y cuáles serán los mecanismos de coordinación con gobiernos regionales y locales, ¿no? En algún momento, ¿no? Pareciera pues que el gobierno distrital es una isla, ¿no? Que el gobierno provincial no puede coordinar. Por ejemplo, el alcalde provincial llama a una reunión de alcaldes distritales y van la mitad, o van menos de la mitad, ¿no? Entonces no sea como que cada alcalde piensa que es autónomo y que puede hacer lo que cree que debe hacer, o que cree lo que se le venga en gana, como podríamos decir. Y no es así.
hay un nivel de coordinación, hay un nivel de trabajo que se tiene que hacer, y justamente la LOF, esta la ley de organización y funciones, pues ha venido como se dice, a marcarle y a rayarle la cancha para que exista este tipo de coordinación, ¿no? Entre los gobiernos locales, regionales y nacional, sobre todo, ¿no? ¿Y cuáles serán los mecanismos de coordinación? Sobre todo, ¿cuáles son esos mecanismos, ¿no? Y qué cosas tienen que cumplir, cuáles son sus deberes, sus derechos, responsabilidad, ¿no? Se considera un avance por varias razones. Aumenta la eficiencia, obviamente, reduce los costos al identificar las funciones duplicadas y aumenta los beneficios al identificar las funciones que nadie lleva a cabo. Esto pasa mucho, ¿no? Si tú no tienes tu documento de gestión, como esto es un momento, pero tú no tienes tus funciones claramente definidas, no tienes tu MOF, tu ROF, no tienes tu CAC, pues terminamos contratando ingente cantidad de personas para hacer lo mismo, ¿no? Para favorecer políticamente, pero no terminamos de ordenar nuestra casa, que podríamos decirlo así, siendo, si tú eres el titular de empleo, si eres alcalde, si eres distrital, provincial o regional, ¿no? O si eres ministro, o si bueno, a nivel nacional, como que la cosa es un poquito más organizada, pero ahí justamente la Secretaría de Gestión Pública ha desarrollado toda una normativa, por ejemplo, para los alcaldes, para que hagan sus funciones, para que hagan su CAC, su ROF, su MOF, para que hagan todo este tipo de cosas, ¿no? Lo otro, otro de los beneficios, digamos, es insumo indispensable en el proceso de descentralización, obviamente, ¿no? Si queremos descentralizar, pues tenemos que ordenar, si no, o sea, si no hay gestión, yo siempre digo, la gestión pública es todo, ¿no? La gestión pública es el pilar fundamental para que un Estado sea ordenado, para que finalmente cumpla su objetivo de velar por los derechos de las personas, para que los servicios lleguen a las personas, para que finalmente fluya el presupuesto y que no haya escasez donde muchas veces, siempre por ejemplo, ¿no? Viene el friaje en Puno, toda la vida friaje en Puno, toda la vida pedimos ayuda internacional, ayuda privada, y el Estado, oye, ¿acaso no se sabe? Y todavía a veces leemos, y a veces yo me río cuando leo algunos encabezados de, ¿cómo se llama? De las, de la opinión, ¿no? Que hacen, lo que hacen la prensa, ¿cómo se llama ese documento? ¿No? Dice, desconocíamos que el friaje iba a atacar de la forma como ha atacado este año y por eso el Estado peruano no ha podido llegar con los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Realmente es un chiste porque, oye señor, el fenómeno del niño, antes eran cada 6 años, hace como 50 años, después cada 8, cada 4, cada 2, ¿no? Y así estamos. Friaje hay cada 2 años y ahora cada año, o sea, decir que no sabía, o sea, me parece un chiste, ¿no? Y finalmente son cosas que vemos. Bueno, y facilita la transparencia al identificar al responsable de determinada actividad del Estado, obviamente, ¿no? El tema ese es otro de los temas, ¿no? A veces uno va a pedir, hace su carta, ¿no? Le ha pasado a muchos ciudadanos, hace su carta para el tema de transparencia. ¿A quién la dirigimos? Ya, bueno, como no conocemos a veces al gerente, al director, al gerente regional, se lo lanzamos directamente al alcalde, ¿no? Le mandamos nuestra carta al alcalde para el tema de transparencia, ¿no? O al gobernador regional. Claro, ¿qué pasa internamente? El gobierno regional lo va a derivar a su gerencia correspondiente, la gerencia correspondiente lo va a derivar a su dirección correspondiente, la dirección correspondiente lo va a derivar a la persona correspondiente, ¿no? O sea, toda una historia. Al final, entre cada documento que pase de uno a otro, pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Después de 3 meses, te responde. Claro, pero tú tienes la famosa ley de simplificación administrativa de los 30 días. No funciona, pues dice, sí, bueno, señor, no se preocupe, pero se va a dar la ley de simplificación administrativa, pero igual me faltan 3 meses porque el documento ni siquiera llegó a quien tenía que llegar, ¿no? O sea, es de Ripley estas cosas que suceden. Pero, en fin, todo eso tiene una explicación. Justamente la explicación pasa porque no se tiene organizado, pues, el tema del LOF, el OPE y todo esto que estamos viendo a partir del año 2002 llegaron, pues, para hacer una verdadera reestructuración. Hablemos de modernización del Estado, que en el fondo reestructura, crea, elimina, genera documentos, normas, estandariza, ¿no? Y creo que por ahí van bien. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es exigir que las autoridades pertinentes, según los que les toca en cada turno,
pues impulsen, ¿no? Un gran impulsor, ya lo hemos dicho, ¿no? Ha sido pues el gobierno aprista, fue uno de los grandes impulsores de la modernización del Estado, y como que esa viada es la que ha quedado todavía, ¿no? Pero todavía no ha habido más. Bueno, acá tenemos el tema, pues, por ejemplo, el ministerio, hay ministerios de competencias exclusivas, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo demás, con Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá viene, pues, el tema, alguien dijo por ahí, voy a desconcentrar el Ministerio de Economía y Finanzas, dijo, ¿no? Voy a desconcentrar, no sé si descentralizar o desconcentrar. Bueno, al señor hay que decirle que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un ministerio con competencias exclusivas, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo dijo, yo me puse a pensar, ¿cómo se hace eso? No sé. Bueno, lo estoy pensando. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones lo vamos a descentralizar, que en cada región, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿para qué? Para que haga relaciones con su vecino. No sé. Ministerio de Defensa, vamos a descentralizar el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, son ministerios con competencias exclusivas por su misma naturaleza, ¿no? Por su misma naturaleza, competencia, influencia, decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tú a menos, pues, bueno, puedes cambiar la Constitución para cambiar este tipo de competencia exclusiva, ¿no? Si quieres que la Policía Nacional ya no dependa directamente del Ministerio del Interior, sino depende de cada alcalde, pues tienes que cambiar la Constitución. Y por ahí va el tema, ¿no? Cuando dicen cambio de Constitución, ¿no? Entonces, porque como ya lo habíamos comentado anteriormente, nada que cambie la Constitución puede variar lo que ya hemos visto en los últimos años, ¿no? Excepto que tengas más poder, concentres poder, cambies cosas como esta, la que estamos viendo, ¿no? Y los ministerios de competencias exclusivas y compartidas, ¿no? Que son todos los demás, Ministerio de Agricultura, ya hemos mencionado, tenemos ARADRAL, Dirección Regional de Agricultura, y otras como el ANA, y una serie de instituciones adscritas, ¿no? INIA, el ANA, etcétera, etcétera, son parte de Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, Cultura, Educación, Energía y Mina. Bueno, ahí están todos los ministerios que son exclusivas, pero a la vez también compartidas con los gobiernos locales o regionales, sobre todo con los regionales, ¿no? Cada gobierno regional pues tiene direcciones que tienen que ver con estos ministerios. Y bueno, y vamos, dije que sí, todavía tenemos tiempo para este último. Simplificación administrativa, ¿no? Ya habíamos estado hablando algo sobre la simplificación administrativa. Aquí vamos a terminar. Realmente, ¿no? Acá dice, la simplificación administrativa se orienta a eliminar los obstáculos y costos innecesarios para la sociedad derivados del adecuado funcionamiento de la administración pública. En el año 1989, ¿no? Se inicia el proceso de simplificación administrativa en el Perú con la ley 25036, nuevamente. ¿Quién estaba de gobierno? ¿Quién era el presidente en el año 1989? ¿No? Vean ustedes. Fujimori. ¿En el 89? Claro. ¿Cómo que Fujimori? Alan García. Claro, el gobierno aprista. Ah, del 85. Sí, tiene razón, del año 1985 a 1990, está bien, Claro. disculpe. Me había confundido, el año 1999. No te 1999, bien entendido. Claro, mira, nuevamente es el gobierno aprista, ¿no? Claro. Y su gran vocación de descentralizar, modernizar, es que impulsa la simplificación administrativa en el año 89, luego en el 91, ¿no? Se aprueba la ley marco para el crecimiento de la inversión privada y su reglamento que vincula las reglas de la simplificación administrativa con el desarrollo de la inversión privada, ¿no? Se crea el texto único de procedimiento administrativo. Es importante un poquito revisar esto porque hay una serie de normativa. Yo le voy a pasar porque ahí tengo ahí toda una base de datos Pásalo, compañero. Sí, se lo voy a compartir, no se preocupen. Es más, es público, Pero pero les ¿dónde voy a lo va a compartir conversar? para que ustedes lo lean, lo revisen, vean. ¿No? Claro. Luego tenemos el año 92 el Instituto de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, ¿no? Se asume la competencia preliminar a aquellos actos, disposiciones de las entidades públicas que contribuyen barreras burocráticas. Entonces se le da funciones. De ahí hasta el 2001 se aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde se incluyen disposiciones para regular la aprobación de procedimientos administrativos, sus requisitos y costos, así como su identificación al TUPA. Luego viene el 2008, dice, se continúa sentando la base para diseñar la futura política nacional de simplificación administrativa. Nuevamente, gobierno aprista, ¿no? A la par de atender los mandatos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley de Silencio Administrativo, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, entre otros. O sea, hubo una gran vocación, como decía al inicio,
del gobierno aprista, tanto en el primero como en el segundo, independientemente del tema económico, que el segundo muy bueno, el primero para discutir, no, yo no digo que sea malo, nunca lo he dicho, ya ahí lo podemos discutir, pero el gran rol que tuvo el gobierno aprista con respecto a la modernización del Estado, con respecto a la simplificación, con respecto a hacer las cosas más fáciles, llegar al preocuparse por el ciudadano, realmente hemos sido los apristas, y ahí nosotros tenemos pues que conocer, como se dice, la historia para también defenderla, para defenderla con base, no solamente con, en fin, ¿ok? Entonces se impulsa la estrategia Tramifácil, muchos de ustedes acordarán, ¿no? Como mecanismo para ampliar la cobertura de aplicación de los procesos de simplificación de trámite para la obtención de licencia y funcionamiento, ¿no? Antes era pues una tortura, hoy dicen que lo es, pero no es tan complicado, ¿no? Realmente nos hemos quedado con el tema de que la licencia de funcionamiento demora mucho tiempo, y no es verdad, ¿no? En un lapso de 30 días, yo sé que en 15 días tienes hoy tu licencia de funcionamiento. Bueno, dependiendo de las municipalidades también. 2010 se aprueba la política y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa, ¿no? Miren ustedes, ahí en 2008 se impulsó, en 2010 se aprobó, ¿no? Y un dato importante, miren ustedes, el tiempo de espera de un ciudadano para completar un trámite es de 8,6 horas frente a los 5,4 horas del promedio de Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica es 5,6 y no estamos por arriba del promedio con 8 horas, ¿no? Entonces hay un reto ahí enorme, ¿no? Mira, 2011, miren todo lo que pasó en 2011, se crea la Plataforma Nacional de Interoperabilidad. Este tema, lo vamos a ver más adelante, el tema de la interoperabilidad pide, ¿no? Plataforma Interoperabilidad del Estado peruano, herramienta administrativa por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. ¿Qué es lo que hace esta norma? Por ejemplo, yo una vez comenté, ahora que estamos en el tema de la restricción del partido, yo le decía, ¿por qué la gente tiene que llenar su ficha? ¿Por qué tenemos que hacerlo de manera física? Señor, estamos en pleno siglo XXI, tenemos la ley de interoperabilidad, tenemos el gobierno digital. Hoy, tranquilamente, deberíamos diseñar, o sea, como partido, un software, un apps, ¿no? Y que con ese nos permita que baje la ficha y nosotros ponemos nuestra huella digital y automáticamente baja todo nuestro dato y ya está. O sea, ¿para qué volver a repetir el mismo problema de lo que hemos tenido durante más de cuánto, el bendito, que me sacaron del padrón porque hubieron errores materiales, porque no estaba bien mi DNI, porque no estaba bien mi apellido, que tenía la B, que era con B chica, que no tenía el acento, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, señores, y acá un llamado al secretario de organización del partido, tenemos esto. Yo ya se lo planteé en una reunión, ojalá pues que me hayan escuchado. Ahora voy a investigar más y voy a tratar de impulsar desde esta responsabilidad que acá me acaban de entregar, porque el tema de la interoperabilidad yo lo implementé en una empresa, lo implementé en CEAL, que es una empresa eléctrica de Arequipa, la empresa eléctrica de así como Casa del Norte del Sur, Luz del Sur, perdón, allá en Arequipa se llama CEAL, ¿no? Sociedad Eléctrica de Luz del Suroeste. Entonces, la interoperabilidad no es otra cosa que la que le decía hace un rato, que tú vas al banco, pones tu huella digital y ya está. Es interoperabilidad, ¿no? Vas, tu firma electrónica, tus correos, ya no necesitan que alguien fedatee los certificados que tú haces, sino con un correo certificado suficiente. O sea, esto, señores, hoy en día con el tema de la pandemia, yo creo que había un avance enorme, obviamente, se ha avanzado tremendamente, pero y eso es lo que yo le decía, por ejemplo, en una reunión, le decía al secretario de organización, señor, el APRA ha sido en nuestro primer y segundo año, grandes impulsores de la simplificación administrativa, el tema de la modernización del Estado. ¿Por qué tenemos que nosotros deberíamos ser también lo que lideremos el tema de la inscripción electrónica? Eso es lo que tenemos que hacer. Deberíamos hacer eso. Bueno, en fin, ahí los dejo para su análisis. ¿Qué pasa con la modernización del APRA? Ok, luego en el 2013 tenemos la simplificación administrativa, se constituye como uno de los pilares del modelo de gestión. 2015 se crea el Sistema Único de Trámite, el SUT, miren, este es un tema que dio vida pues a los MAS, en lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Tú vas a un MAS y tienes más de 255 trámites para hacerlo en un solo lugar. El 2016, en el marco del programa País, la OCDE, ¿no? Recomienda al Perú garantizar la implementación efectiva de la política de simplificación administrativa, incluyendo la disponibilidad de recursos. La OCDE
es este organismo internacional que tiene que ver con el comercio exterior. Propone además realizar una medición de las cargas administrativas que generen los trámites y la obligación de información. Hay todo un tema por reducir el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Y acá hay un dato, solo el 29% de ciudadanos peruanos completan su trámite con una sola interacción. Bueno, y acá, para terminar, la experiencia administrativa es una política que tiene como objetivo mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que el Estado brinda a la ciudadanía. Y los actores privados, ¿no es cierto? Las mejoras implican reducción de costo e incremento de beneficio. Obviamente, ¿no? El ciudadano, si percibe que va a hacer su trámite en menos tiempo, y eso implica dinero, implica dejar de hacer cosas, estar con tiempo de calidad con su familia, dejar de trabajar para poder hacer los trámites, obviamente eso es bueno, ¿no? Disminución del tiempo de espera y tiempo de respuesta, clave. Reducción sistemática del costo de efectuar el procedimiento. Obviamente, ¿no? No debería, hoy pagamos tasa para todo, ¿no? Pero si es rápido, está bien, pero no paguemos tasa para que no sean rápidos, pues sean lentos. Eliminación de requisitos, sobre todo, ¿no? Este es un tema de Ripley, en un lugar te piden 15 requisitos, otra municipalidad te pide 10 requisitos, otro te pide 5 y el otro te pide 20, ¿no? O sea, eso tiene que homologarse también. Aumento de la productividad, mejora de la calidad de los servicios. Bueno, vamos entonces, nos vamos quedando ahí. No los quiero cansar más, son 10:15. Nos vamos a la sesión 2 la siguiente semana. Y luego, después de la sesión 2, esperemos que nos alcance y de ahí ya vamos a entrar al tema de la gestión de calidad, gestión por procesos. Quiero tocar el tema de presupuesto por resultados, que son temas fundamentales que deberíamos nosotros desarrollar y trabajar, conocer, exigir a nuestras autoridades que se implementen. Muchísimas gracias, yo les agradezco su tiempo, la predisposición. César. Ha sido Gracias muy también, interesante para ustedes. Muchísimas gracias. compañero César Zapata. Gracias. Gracias, Cecitar. Siempre